En el año 2000, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue declarado por la UNESCO parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera con el nombre Seaflower. Es un área que tiene 192 especies pertenecientes a la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, dentro de las cuales hay 5 de mamíferos marinos, 4 de tortugas marinas, 52 de peces, 43 de corales escleractíneos, 2 de hidrocolares y 86 de aves. Teniendo en cuenta esto, es imperativo resguardar la zona y el proyecto que se plantea es para cubrir dos áreas, una en San Andrés y otra en Providencia. En lo concerniente a San Andrés, y como se ve en el mapa, se quiere proteger un área en la parte noreste de la isla, dado que es el lugar con mayor número de especies, incluyendo corales, pastos marinos y algas. Se busca que pase a ser una zona de conservación a una zona de preservación para que no hayan actividades humanas que alteren la biodiversidad del lugar. En cuanto a Providencia, se propone reevaluar el funcionamiento del Parque Nacional Natural Old Providence McBean-Lagon para ver si la diversidad que había se ha mantenido o aumentado por ser un parque nacional natural o si por el contrario se ha visto afectada y así poder tomar medidas para frenarlo. La propuesta estará teniendo en cuenta la legislación dada por el decreto 2372 del 2010, donde se reglamenta, se delimitan los procesos y se establecen las categorías para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y manejo de estas zonas. La importancia de este tipo de proyectos se evidencia y radica en varias áreas del conocimiento. En primer lugar, bajo el contexto del patrimonio y legado biológico, se puede asegurar que la conservación de estos ecosistemas es crucial para estas comunidades marinas, ya que, como se ha expuesto previamente en publicaciones, tal como la de Roberts et al. En el 2002, el Mar Caribe es uno de los lugares con mayor endemismo en el mundo, es decir, que las especies en esta zona son únicas y no se pueden encontrar en otras áreas del mundo. Adicionalmente, esta misma investigación menciona que los rangos de hábitat de estas especies endémicas son muy restringidos, por lo que la degradación de estas áreas relativamente pequeñas de hábitats implican un efecto de sumo perjuicio contra estas poblaciones marinas y únicas en el mundo. Las amenazas que esta zona presenta persisten y tienen el potencial de crecer. Por un lado, el turismo a gran escala en la isla de San Andrés amenaza los ecosistemas marinos por medio de actividades como el uso de vehículos acuáticos que interfieren con las estructuras coralinas, además de una contaminación constante de estos mares por deposición de residuos. Santa Catalina y Providencia, a pesar de que no presentan un gran desarrollo turístico, tienen amenazas ecosistémicas que provienen de la sedimentación causada por la ganadería. La zona también sufre por sobreexplotación de recursos y descuido humano. Bajo un marco de referencia humano es de gran importancia la protección de estos ecosistemas porque esto representa la buena salud y sostenibilidad de un sistema biótico del cual muchos habitantes de estas zonas dependen para sostenerse. Concretamente estamos hablando de la posibilidad de conseguir la alimentación necesaria que les proveen los ecosistemas marinos y la obtención de recursos que proporcionan estas áreas por medio de actividades como el turismo. Por último, en aspectos económicos, este tipo de ecosistemas marinos tienen un potencial de crecimiento económico de gran relevancia. Un ejemplo claro es el caso de Costa Rica, en el cual un aumento en el turismo sostenible ha brindado grandes ingresos al país, haciendo esto una de las fuentes de ingresos más importantes. Una hectárea de ecosistema artificial es capaz de generar un aproximado de $352.000 anuales, convirtiendo a estos ecosistemas en una gran fuente monetaria en potencia. Para la restauración de los ecosistemas marinos, se tiene pensado realizar una metodología que conste de 11 pasos. Paso 1. Supresión de factores de disturbio múltiples. Este consiste en la supresión de todas las actividades que generen algún impacto negativo en los sistemas costeros, como es el caso de ecosistemas coralinos y praderas de pastos marinos, los cuales sean afectados por actividades náuticas, sedimentación, contaminación química y térmica. Paso 2. Reversión de la contaminación del hábitat. Este paso es fundamental si el ecosistema marino sufrió de eutrofización y básicamente consiste en que antes de que se emprendan medidas para la restauración del ecosistema o que comience la regeneración natural del lugar, se debe restablecer el régimen hidrológico y descontaminar el agua. Paso 3.1. Favorecimiento de procesos de regeneración natural. Después de revertir el proceso de degradación del hábitat, se espera que este por sí solo se recupere. Sin embargo, esto depende de la capacidad de las diferentes especies de reclutar nuevos individuos. Sin embargo, a veces existen barreras físicas que impiden la adecuada dispersión de los individuos, como por ejemplo los propágulos. Por lo tanto, en determinadas circunstancias es necesario remover dichas barreras físicas para proporcionar los procesos de dispersión, establecimiento y persistencia de organismos.
Paso 3.2. La mitigación consiste en reducir al máximo los daños que están afectando a los diferentes ecosistemas y es una opción cuando no es posible la regeneración natural ni la intervención del hombre. Paso 4. Participación comunitaria. La acción de las comunidades que utilizan y aprovechan los recursos provistos por esta zona es fundamental para realizar un adecuado proceso de restauración de esta zona. En este caso estamos hablando de los pescadores que viven en San Andrés y Providencia. Paso 5. Selección de sitios o hábitats apropiados. En caso de que la regeneración natural no sea suficiente para la recuperación del ecosistema, se debe proceder con la selección de sitios apropiados para emprender acciones de restauración activa. Paso 6. Selección de poblaciones o comunidades donantes. El propósito de esto es escoger organismos para su cría y propagación dentro del área que queremos recuperar. Los organismos deben seleccionarse de hábitats que se encuentren en un buen estado de conservación. De esa forma, se evitará que su extracción afecte de manera drástica a las poblaciones donantes. Paso 7. Reconstrucción estructural del hábitat. La reconstrucción estructural es una parte importante para la recuperación del hábitat, ya que la mayoría de los organismos que viven en estos ecosistemas requieren de sustratos estables para desarrollarse. Paso 8. Cría y propagación de especies seleccionadas. Los diferentes organismos que son claves para la restauración de los ecosistemas, ya sean manglares, corales, esponjas o pastos marinos, tienen métodos de cría y propagación específicos de cada uno de estos organismos. Tal es el caso de cultivos coralinos o de la cría de peces. Paso 9. Trasplante. Consiste en la implantación de los organismos que han sido previamente criados en nuestras zonas de interés. Paso 10. Estabilización del hábitat. En caso de que la reconstrucción estructural del hábitat y el trasplante de organismos sea insuficiente para garantizar la viabilidad de la zona, se debe recurrir a técnicas de estabilización para que los organismos prosperen. Paso 11. Medición de criterios de éxito. Establecer parámetros para la evaluación y monitoreo de la restauración con base en las condiciones iniciales del área antes de haber sido perturbado. El objetivo de la licitación tiene como fin llegar a optimizar y mejorar el funcionamiento de las áreas protegidas marino-costeras de la isla de San Andrés y Providencia. Para esto se realizará un censo de las principales especies de plantas y animales que se hallan en las zonas del Parque Nacional Natural All Providence McBean Lagoon y la zona a trabajar en San Andrés. Esto con el fin de definir cuáles son los organismos con mayores riesgos y poder priorizar su restauración en el ecosistema para que se logre tener un desarrollo sostenible del coral. Por último, se plantea hacer los estudios técnicos, sociales y ambientales necesarios para el establecimiento de nuevas áreas protegidas en la zona de estudio con el fin de que todas las sociedades en la zona sepan con exactitud qué es lo que se está haciendo. Esto será según lo que se estipula en el capítulo 5 del decreto 2372 del año 2010. Los métodos de censos que se van a realizar en la licitación consisten en dos tipos diferentes de censos, los visuales y los de mapeo, ya que algunas de las zonas que se van a trabajar en el proyecto no tienen la información necesaria para trabajar con ellos. El primero de ellos, el mapeo, se va a utilizar un Multibeam EcoSonder, el cual permite realizar mapas 3D de la zona a estudiar con la nitidez necesaria. Para lograr esto se van a necesitar una embarcación que pueda soportar el Multibeam para el estudio y se va a necesitar un grupo multidisciplinario para poder analizar la zona a la que se le haga la batimetría. Esto se va a realizar principalmente en la zona del Parque Nacional Natural All Providence McBean Lagoon y en las zonas de preservaciones en cada una de las islas. Para este proyecto se plantea en el inicio de abril del 2019. Se estima un tiempo de realización para los mapeos y los censos visuales de 6 a 8 meses, donde se espera que la primera mitad sea utilizada para las batimetrías y análisis satelitales de las zonas y el tiempo restante sea para los censos. Para la restauración de los ecosistemas seleccionados se estima un tiempo de implementación aproximado de 11 a 14 meses. Desde la restauración física del ecosistema a la selección de individuos y recolección de estos, la subsiguiente siembra y el cultivo de los corales y el posterior trasplante de estos a las zonas de restauración. Se planea que se esté finalizando esta fase para enero o febrero de 2021. Finalmente se plantea realizar análisis rutinarios de las zonas restauradas para verificar el desarrollo y el estado de las mismas. Para esto se estima un tiempo de estudio de 5 a 10 años. Cada análisis y verificación será cada 2 meses donde se buscará posibles fallas en la restauración
y corrección de estas. Se tiene un presupuesto de 7 millones de euros. Para la realización de las batimetrías, mapeos y censos se estima la utilización de 3.480.000 euros, donde se cubrirán los gastos correspondientes al uso de equipos adecuados, buzos capacitados y personal técnico para el análisis y gestión de los datos obtenidos. Para la realización de las restauraciones, tanto física como biológica, se estima un costo aproximado de 2.520.000 euros. El costo de 25 hectáreas para la restauración física es de 2.100.000 euros, costando cada hectárea un máximo de 84.000 euros. Para la realización de la restauración biológica, se estima un costo por hectárea de 16.800 euros, cada una para un total de 420.000 euros máximo. Para los análisis posteriores a la realización del proyecto, se estima el uso de 1 millón de euros utilizados en el tiempo estipulado de 5 a 10 años.